Bien, muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidas y bienvenidos a esta tarde del 2 de diciembre. Hoy corresponde la tercera clase. El tema de la tercera clase es el cristianismo. Después va a haber una cuarta clase, que es esa que colocó Jennifer ahí en la pantalla. Esa no es la de hoy, esa es la del próximo lunes. La de hoy es el cristianismo. Hay un video que deben ver donde se explica esto del cristianismo. Por razones que no están en nuestras manos, eso generalmente lo publican los jueves para ustedes. O sea, yo tengo acceso a todo, a las 4 clases, pero a mí me hubiese gustado que vinieran los lunes habiendo visto ya la clase, pero eso no está en nuestras manos y tenemos que hacerlo de esa manera. De hecho, la discusión que vamos a hacer después que yo termine no va a ser sobre lo que yo estoy exponiendo, sobre el cristianismo, sino sobre el marxismo, que fue la clase pasada. Eso es lo que vamos a conversar hoy. Pero la exposición sí tiene que ser sobre la clase que corresponde, que es el cristianismo. La expansión colonial europea que se inicia en nuestro continente, la Via Yala, en 1492, lo que llegó con los invasores fue un sistema civilizatorio. Eso hay que tenerlo muy presente. Yo lo que hago aquí en estas exposiciones no es hablar tanto del tema, sino más bien de las categorías para entender, para interpretar el tema. Voy a esperar, yo me desconcentro si veo que ustedes están hablando por teléfono o escuchando mensajes, entonces voy a esperar que puedan atender. Esto va a comprometer un poco tiempo, esto no va a ser largo. Si resulta, digamos, aburrido, yo les propongo que simulen que me están prestando atención, pero lo que yo no puedo es estar hablando aquí con personas que están al frente de mí, hablando por teléfono, mandando mensajes. Entonces, un ratico nada más, les pido que presten atención, o si no la quieren prestar, tampoco están obligadas a hacerlo, pero al menos simulen que me la están prestando, y así no me descontestan. Entonces les decía que lo que llega es un sistema civilizatorio. Ese sistema civilizatorio, las lógicas y principios organizadores de ese sistema civilizatorio que trajeron los invasores, es la cristiandad. El tema de hoy es el cristianismo. Por eso que tenemos que comenzar haciendo una distinción entre lo que es el cristianismo, que es una teología de la liberación, y la cristiandad, que es una cosmovisión dominadora. O sea, la cristiandad es una cosmovisión de dominación. Entonces lo que trajeron los invasores no es ningún cristianismo, es la cristiandad. Y con lógicas, con principios organizadores, todo lo que se organizó es con esas lógicas y esos principios organizadores. El propio colonialismo, puede haber un colonialismo de explotación, puede haber, pero ni siquiera fue un colonialismo de explotación, sino fue un
fue un colonialismo de población. Sí. El genocida, de exterminio de la población de la Via Yala, que luego tuvieron que repoblarla con población africana capturada y esclavizada. El capitalismo, el colonialismo, este colonialismo de población destruye, extermina todos los sistemas civilizatorios de nuestro continente. Fuimos víctimas de este exterminio de nuestro sistema civilizatorio de la Via Yala, mucho, pero con mucho más desarrollado que el sistema civilizatorio que traían los invasores. Los invasores vienen con una historia local de Europa que pretenden todavía que esa historia local de Europa se imponga en el mundo como la historia mundial. Eso no es ninguna historia mundial, esa es la historia, una historia local, parroquial de ahí de Europa. Entonces, la corrección epistémica que estamos haciendo en nuestra revolución bolivariana, y por eso estamos poniendo este tema del cristianismo, es porque el socialismo eurocéntrico pretendió imponernos la falacia de que el capitalismo era el problema y que si tú lograbas destruir el capitalismo, ese fue el socialismo eurocéntrico, se resolvían los problemas, porque todas esas lógicas y principios organizadores desaparecían. Y yo se lo estoy diciendo en forma autocrítica, porque eso que yo estoy criticando autocríticamente en este momento fue lo que nosotros hicimos. Yo me cuento allí entre eso, casi 35 años. Cuando yo empecé la militancia, en los 60, mediados de los 60, lo que planteábamos era eso, que había una infraestructura, que era el capitalismo, la economía, y entonces, si tú lograbas superar esa infraestructura por otro sistema económico, entonces el racismo, el feminicidio, el epistemicidio, todas esas lógicas y principios organizadores se resolvían. Pero no se resolvían o no se resolvieron. Yo estoy diciendo lo que por lo menos la generación a la que yo pertenezco, que la han llamado ahorita la generación precursora, lo que nosotros defendimos. Entonces, 35 años dimos muchas generaciones dando la vida por ese socialismo eurocéntrico, hasta que llegó la revolución bolivariana. Ya estoy hablando desde 25 años. O sea, a esos 35 años hay que sumarle ahora los 25 años de revolución bolivariana y mandó a parar. Voy a darle el ejemplo que acabo de señalar ahorita con el racismo. El racismo no derivó del capitalismo. Fue el capitalismo el que derivó del racismo. Es decir, todos los problemas civilizatorios derivan, son el resultado de esas lógicas y principios organizadores. Y entra muy importante el tema del cristianismo, porque lo que impusieron los invasores fue esa cosmovisión de la cristiandad patriarcal. El capitalismo es feminicida
porque sus lógicas tienen la cultura patriarcal de la cristiandad. Entonces, por eso es que es muy importante que por lo menos para el tema que nos toca esta semana, que es el cristianismo, partamos de esta distinción que estamos haciendo entre lo que es el cristianismo y la cristiandad. La cristiandad, como ya lo he dicho varias veces, como una cosmovisión, que es la cosmovisión que está detrás de ese sistema civilizatorio. El eurocentrismo es el eurocentrismo. Por eso les decía, ellos tienen una historia local que pretende quieren convertir, han tratado de convertir esa historia local europea en la historia mundial. Eso no es la historia mundial. Entonces, ese eurocentrismo es la ontoepisteme de dominación que han impuesto como hegemonía. Onto, en griego, es el ser, y episteme es el conocimiento. Entonces, con la invasión colonial, con la hegemonía, digamos, ontoepistémica, han pretendido imponer un ser y un conocimiento de la dominación. Es muy importante que cuando discutamos estos temas lo conversemos acá, porque no tiene sentido, esta exposición no tiene sentido si no hacemos un diálogo, una conversación, porque usted puede tener otros argumentos distintos a lo que estoy exponiendo y puede exponerlo, no hay ningún problema, como los que pusimos la vez pasada. ¿Cómo vamos nosotros y nosotras en la revolución bolivariana a decir que nos vamos a formar con marxismo leyendo a Althusser? Un impostor. ¿Cómo vamos a aprender marxismo con Althusser? ¿Cómo vamos nosotros a plantear el marxismo desde la visión de que hay una infraestructura y supraestructura? Es un absurdo. Yo le estoy diciendo que yo eso lo defendí por casi 40 años, pero eso no es lo que está defendiendo la revolución, nuestra revolución bolivariana. Nosotros lo que estamos planteando no es ese marxismo eurocéntrico, ni ese socialismo eurocéntrico. Nosotros lo que defendemos, y para esto este diplomado, es el socialismo bolivariano del siglo XXI. Yo no estoy hablando como culpabilidad, yo estoy diciendo de lo que nosotras, una generación, hicimos, no con mala intención. Pero no, esto no podemos, a esta altura del partido no vamos a estar aquí nosotros haciendo un diplomado hablando de infraestructura y supraestructura, que hay que estudiar marxismo leyendo Althusser, una cosa totalmente fuera del sentido de lo que nosotros queremos hacer. Entonces, estos son tics muy breves. Después, si quieren, cuando nos reunamos, ya será, me imagino que será el próximo lunes que vamos a hablar de este tema, porque hoy vamos a hablar desde el lunes pasado. Podemos hablar, pueden hacer preguntas, discrepar, incluso dar sus opiniones sobre eso. Pero yo lo que estoy dando son como elementos así como para que nos animemos a estudiar, a pensar sobre el tema del cristianismo. El capitalismo es comunitaricida. Comunitaricida significa que mata a la comunidad. El capitalismo es comunitaricida porque ha sido organizado con esas lógicas que ve al ser humano
esas lógicas y principios organizadores que estamos criticando en este diplomado, en esta parte del cristianismo, ven al ser humano como individuo. Dice que los seres humanos son individuos. Y ningún ser humano es individuo. Nunca lo ha sido. O sea, lo que define al ser humano es una dinámica relacional. Hay un ejemplo en un libro que se llama El árbol del conocimiento, que lo pueden encontrar, no es un libro nuevo, es un libro que lo pueden encontrar, donde se describe que en la India un pastor, la India en la época del colonialismo británico, dominado por los británicos, yo hablando del comienzo del siglo pasado, se encontró con dos muchachas que eran dos muchachas, pero no eran humanas, porque cómo llegaron no lo sabemos. Un accidente aéreo, sobrevivieron, esas fueron las únicas que sobrevivieron y fueron acogidas por una manada de lobos y lobas. Entonces, cuando las encontró, ninguna caminaba erguida, caminaban así como con las manos. No hablaba ninguna, aullaban, comían carne cruda, no eran humanas. Porque para ser humano exige una dinámica relacional. Entonces si nosotros nos tragamos esas lógicas y principios de organización de que hay seres humanos que son individuos significa que no se puede relacionar, que no se puede dividir. Bueno, entonces el capitalismo es comunitaricida porque parte de unas lógicas y principios organizadores que consideran al ser humano individuo. El capitalismo es ecologicida porque parte de unos principios y unas lógicas que consideran al ser humano separado de la naturaleza. Eso que nos explican desde que estamos en la escuela, del dualismo cartesiano. Esa lógica del dualismo cartesiano considera que nosotras y nosotros los seres humanos tenemos a la naturaleza al frente. Y todas las tecnologías, a partir de esas lógicas y principios organizadores, entonces destruyen la ecología, matan la ecología. Entonces tú vas a decir que eso es el capitalismo. No es el capitalismo. El capitalismo también fue organizado con esas lógicas. Eso no es ninguna superestructura, son lógicas civilizatorias que en este diplomado nosotros necesitamos trabajar. No, esto es muy largo y entonces siempre lo que tengo que explicar son cosas muy breves para animarlas, para que nos entusiasmemos a estudiar, a ver el video. Me imagino que lo podrán ver a partir de este jueves. Epistemicidio, que matan el conocimiento. Episteme significa, como ya dije, conocimiento. Bueno, desde una visión eurocéntrica que inferioriza todos los conocimientos de todos los sistemas civilizatorios que hay en el planeta, diciendo que su cosmovisión, su conocimiento es un conocimiento universal. Bueno, ese es el epistemicidio. Entonces, es muy importante. Esto es la esencia de nuestra revolución. Si la revolución tuviese como criterio
esas lógicas y principios organizadores, que ya les dije, tienen como primer momento la cristiandad. Entonces, podemos de verdad construir otro sistema, distinto al sistema capitalista. Pero si nosotros nos comemos que el problema era el capitalismo, entonces usted no va a descolonizar esos principios, esas lógicas, y a la postre no ha cambiado nada, ni siquiera la economía la ha podido cambiar, porque esa economía tiene ya de fondo, o sea, como sustrato, esas lógicas y principios organizadores. Profe, iba a desarrollar algo sobre la esencia de la revolución y la nosotras y nosotros decidimos, nos dimos un socialismo dentro de una ruptura con el socialismo eurocéntrico europeo, y asumimos un socialismo nuestro, del Abya Yala. Digo del Abya Yala porque el origen del socialismo no fue Europa, fue el Abya Yala. Sí, la posesión en común, todo eso es la experiencia de los primeros pobladores. ¿Cómo llegó el socialismo a Europa? Con la Compañía de Jesús, los jesuitas, que estuvieron en unas reservaciones que hicieron en la época del colonialismo, Uruguay, sur de Brasil, agarra también Paraguay. Uruguay es tal vez como el centro, y entonces esa experiencia comunal, comunitaria, por razones que ahorita no, pero como eso es muy fácil conseguirlo, van a ver los problemas que tuvieron los jesuitas, son problemas allá en Europa, no tienen nada que ver con nuestro continente, que los expulsaron del continente, tuvieron que regresar a Europa. Y una vez que regresaron a Europa, escribieron artículos, escribieron libros en distintos idiomas, en ruso, en alemán, en varios idiomas. Eso es lo que nos llegó a nosotros después como narrativa, el socialismo utópico. Entonces, la esencia, Joel, nuestra es un socialismo nuestro, del Abya Yala, que tenemos como raíces, en el caso nuestro de Venezuela, a Samuel Robinson, a Bolívar y a Ezequiel Samuel. Son nuestras raíces de ese. Hay otros, Mayate también, hay muchos, pero nosotros definimos como nuestras raíces de este socialismo bolivariano. Y tenemos la última clase, en el último módulo que vamos a trabajar, van a ser esas ideas, en el caso de las ideas de Chávez, o sea, que para trabajar bien el tema del bolivarianismo. No se puede desvincular, yo estoy hablando de una política decolonial. Y hay un grupo de pensadores, a mí no me gusta a veces nombrarlos, pero tengo que nombrarlos ahorita para ubicarlos, como por ejemplo Aníbal Quijano, Walter Miñolo, dos tipos ahí que firmaron un documento contra nuestra revolución. Entonces son unos falsos descoloniales, son falsos descoloniales. Y eso tenemos que, por eso es que es importante que nosotros trabajemos estos temas e incluso desenmascarar a esos falsos descoloniales. Ahorita les decía yo la semana pasada que hubo la Bienal número 15, se celebró en La Habana la semana pasada. Entonces esos grupos de artistas del mundo entero, esos grupos, ¿no?
empezaron a sabotear esa actividad que se estaba haciendo en La Habana. Hay una bienal en Alemania, no dicen nada. Hay una bienal, nada. Entonces tenía que ser ese grupo, esos grupos descoloniales, falsos descoloniales, nos han atacado. ¿Y cómo los reconocemos? Que ellos desvinculan la visión, el horizonte descolonial del imperialismo. ¿Y qué es lo que nosotras y nosotros estamos haciendo? Es entender que esa dominación, esas lógicas, lo que impone al final esas lógicas y principios organizadores es el imperialismo. Entonces, uno puede ser descolonial y ser pro, como ellos, imperialistas, pro, en favor del imperialismo. Pero si uno es antiimperialista, como lo somos nosotros, tenemos que ser descoloniales. Ese es un poco sí, hay que ser, para decirlo así en pocas palabras, hay que ser primero antiimperialista para ser descolonial. Ese es un poco el mensaje que quería comunicarle. Bueno, ya, ¿cómo vamos de tiempo? 26. No, ya, yo les dije que no quería hablar más de... Nadie me está poniendo límites, pudiera hablar hora y media, pero yo mismo me autoimpuse no está limitar más de la media hora, porque esto no tiene sino un sentido que los anime a revisar el video que les va a aparecer el jueves o el miércoles, no sé qué día cuando pueden acceder. Si estuviera en mis manos, yo se lo hubiese puesto este fin de semana para que vinieran ya con eso leído, ¿verdad? Entonces, a mí me cuesta mucho hablar de un tema que ni siquiera ustedes lo han trabajado allí en el video. Entonces, a lo mejor yo me imagino que va a ser así, que así como hoy vamos a discutir el marxismo, que es el tema del lunes pasado, el próximo lunes, que toca hablar de las raíces referentes de la revolución bolivariana. Ese es el tema del próximo lunes. Ese no. Pero el próximo lunes a lo mejor yo hago una exposición sobre eso, pero no lo vamos a discutir en el momento, sino que vamos a discutir esto que yo estoy planteando hoy. No lo que yo planteo hoy, lo que yo estoy planteando hoy son problematizarlo para poder aprovechar más el video que nos colocaron en el diplomado. Bueno, ahora sí fue creo que la media hora.